Las 10 pandemias más devastadoras de la humanidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido sacudida por pandemias que han cambiado el curso de civilizaciones y dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva. Estas son las 10 pandemias más devastadoras, presentadas en orden ascendente, donde la número 10 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. 1. La plaga de Atenas, 430 a.C. En medio de la guerra del Peloponeso, Atenas fue golpeada por una terrible enfermedad que llegó a la ciudad a través de sus puertos. Los historiadores creen que la plaga, posiblemente una combinación de tifoidea y otras enfermedades, diezmó un tercio de la población. La ciudad estaba abarrotada debido a la guerra, lo que facilitó la rápida propagación del contagio. Los relatos describen cómo los enfermos se amontonaban en los templos y plazas públicas, sin esperanza de supervivencia. La plaga contribuyó al eventual declive de Atenas y cambió el curso de la guerra. 2. La plaga antonina, 165 a 180 DC. También conocida como la plaga de Galeno, esta pandemia golpeó al Imperio Romano y pudo haber sido viruela o sarampión. Llegó con las legiones romanas que regresaban de campañas militares en el este y devastó ciudades enteras. Se estima que mató a unos 5 millones de personas, incluido el emperador Lucio Vero. La enfermedad debilitó al ejército romano y contribuyó al inicio de la crisis del siglo III, afectando profundamente la estructura del imperio. 3. La plaga de Justiniano, 541 a 542 DC. Durante el reinado del emperador Justiniano y una de las primeras pandemias documentadas de peste bubónica arrasó el imperio bizantino. Originada en el puerto de Constantinopla, se extendió rápidamente, matando a unos 25 millones de personas. Los cadáveres se amontonaban en las calles y el comercio y la agricultura colapsaron. La plaga debilitó al imperio y su capacidad para resistir las invasiones posteriores de los pueblos bárbaros. 4. La peste negra, 1347 a 1351. Una de las pandemias más infames de la historia, la peste negra fue causada por la bacteria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratas infectadas. Se cree que mató entre 75 y 200 millones de personas en Europa, Asia y el norte de África, lo que representaba aproximadamente un tercio de la población europea. La enfermedad se propagaba a una velocidad aterradora, y las ciudades quedaron vacías de vida. Las comunidades se desintegraron, el orden social colapsó y la religión y la medicina fueron sacudidas hasta sus cimientos. 5. La pandemia de viruela en las Américas, siglos XVI-XVIII. La llegada de los colonizadores europeos trajo consigo la viruela, una enfermedad que devastó a las poblaciones indígenas de las Américas. Sin inmunidad natural, los pueblos indígenas sufrieron mortalidades catastróficas. Se estima que hasta el 90% de algunas poblaciones indígenas murieron debido a esta enfermedad. La viruela fue uno de los factores principales en el colapso de grandes civilizaciones como los aztecas y los incas, facilitando la conquista europea. 6. La gripe rusa, 1889 a 1890. Una de las primeras pandemias de gripe documentadas a nivel mundial, la gripe rusa se propagó desde Asia Central a través de Rusia y luego a Europa y América. Fue la primera pandemia que se movió a una velocidad impresionante gracias al ferrocarril y los nuevos medios de transporte. Aunque la tasa de mortalidad fue relativamente baja comparada con pandemias posteriores, la enfermedad afectó a millones de personas y dejó una advertencia sobre el potencial devastador de las pandemias de gripe. 7. La gripe española, 1918 a 1919. La gripe española, causada por el virus H1N1, es una de las pandemias más mortales de la historia moderna. Aunque se le llamó española, el virus probablemente se originó en Estados Unidos. Alrededor de 500 millones de personas, un tercio de la población mundial, fueron infectadas y se estima que murieron entre 50 y 100 millones. A diferencia de otras pandemias, afectó gravemente a personas jóvenes y sanas, lo que aumentó el impacto social y económico. La gripe española cambió la forma en que se entendían las enfermedades y su propagación, impulsando avances en la epidemiología y la salud pública. 8. El VIH/SIDA, desde 1981 hasta la actualidad. Desde que se identificó por primera vez en 1981, el VIH/SIDA ha causado más de 36 millones de muertes en todo el mundo.
A diferencia de pandemias pasadas, esta enfermedad no tuvo un impacto repentino, sino que se extendió de manera silenciosa y mortal durante décadas. Afectó desproporcionadamente a ciertas poblaciones, lo que llevó a la estigmatización de los afectados. A pesar de los avances médicos en el tratamiento, como la terapia antirretroviral, el VIH sigue siendo una crisis global de salud pública, especialmente en regiones como África subsahariana. 9. La pandemia de gripe H1N1, 2009 a 2010. La pandemia de H1N1, también conocida como gripe porcina, se propagó rápidamente a nivel mundial, afectando a 1.4 mil millones de personas y causando alrededor de 151.000 a 575.000 muertes. Aunque su tasa de mortalidad fue más baja en comparación con otras pandemias, la velocidad a la que se propagó y su impacto en las infraestructuras de salud pública puso en evidencia lo vulnerables que seguían siendo las sociedades ante las enfermedades infecciosas. 10. La pandemia de COVID-19, 2019 a 2023. Finalmente, la pandemia de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, se convirtió en el evento más devastador en términos de impacto social, económico y de salud en el siglo XXI. Comenzó en Wuhan, China, y en cuestión de meses se había extendido a todos los rincones del mundo. Más de 700 millones de personas fueron infectadas y la cifra de muertos superó los 20 millones. Las cuarentenas globales, los sistemas de salud colapsados y la devastación económica marcaron a esta pandemia como la más significativa de la era moderna. Cada una de estas pandemias dejó un rastro de muerte y destrucción, pero también impulsó avances en medicina, higiene y salud pública. La humanidad ha aprendido lecciones importantes de estos eventos, aunque la historia nos ha enseñado que las pandemias no se pueden evitar por completo. Mientras el mundo sigue enfrentando nuevos desafíos, la historia de las pandemias es un recordatorio del poder implacable de la naturaleza y de la necesidad de estar siempre preparados para lo imprevisible.